Saludos, Rabino Manny Viñas, perdón, vamos a probar de nuevo. Hemos cambiado de lugar y parece que hemos tenido algunas dificultades en nuestra transmisión. Ojalá que pronto muchos nos encuentren en esta. Es una dificultad, no sé lo que está pasando, no sé por qué tenemos esta dificultad, pero me da una oportunidad para tomar café mientras mis amigos, mis estudiantes, toda nuestra comunidad puede renovar y volver a conectarse. Pues aquí vamos. Lo que estábamos hablando anteriormente, antes de que se cayó la transmisión, es que nosotros nos estamos enfocando en algunas de las ideas que, en mi humilde opinión, son verdaderamente ideas revolucionarias que el judaísmo le presentó a la humanidad y que son muy importantes desde el punto de vista del judaísmo, que cambia la manera que uno percibe el mundo. Adicionalmente, me interesa mencionarles que si vienen a este shiur por primera vez, que es importante ver el shiur de la semana pasada, porque verdaderamente esto es una continuación del shiur anterior, y las ideas que presenté en el shiur de la semana pasada forman la base para entender algunas de las ideas de este shiur. Entonces los invito que cuando terminen con este shiur, que vean también, si no lo han visto anteriormente, que vean el shiur anterior, porque es la base para crear el resto. Gracias de nuevo a todos los que renovaron y han regresado a esta transmisión. Vamos a ver si podemos seguir. Nosotros estamos transmitiendo de otro local, entonces a veces toma un poquito hay que entender cómo funciona la tecnología de cada lugar. Tenemos cada semana más de 5,000 personas que observan, que ven este shiur, y es de gran bendición para el Centro de Estudios Judíos poder servir en esa capacidad, poder entender y ampliar el conocimiento de Torah. Nosotros hablamos anteriormente que una de las ideas básicas del judaísmo, presentada por el patriarca Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, el patriarca le presentó a la humanidad la fe en un solo Dios. Daniel Batista, saludos. Hola, saludos a su esposa, saludos a su familia. El patriarca le presenta a la humanidad la fe en un solo Dios. El problema con no solamente la fe en un solo Dios, pero la fe en un solo Dios que es un Dios de la ética y la moral. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre ese tema de la ética y la moral, de la presentación de esta idea y los límites, y ampliar un poco más sobre este tema, porque verdaderamente la semana pasada estábamos hablando que una de esas ideas básicas del judaísmo es Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, escucha Israel, que nuestro Dios es verdaderamente el único Dios. Pero para entender que Él es el único Dios, eso dentro de la mentalidad hebrea, dentro de la mentalidad judía, de la mentalidad de la Torah, de la mentalidad bíblica, correctamente bíblica, eso quiere decir que no es solamente que Él es el Dios de Israel, pero que también es el Dios de toda la humanidad. Entonces, al nosotros creer que hay un solo Dios, no es solamente que creemos en ese Dios, es que no creemos en ningún otro Dios, que eso quiere decir que ningún otro Dios es el que responde a las llamadas de las demás personas, y verdaderamente nosotros entendemos que cuando una persona inocentemente le clama a cualquier otro Dios por cualquier otro nombre, en cualquier otra iglesia, en cualquier otra situación, que el Dios de Israel, el que nosotros conocemos como el Dios de Israel, que es el creador del cielo y la tierra, es el que verdaderamente le responde.
¿Y por qué le responde de esa manera? Eso fue para el final del shiur de la semana pasada. ¿Por qué le responde, aunque lo llamen por nombres y hagan actos de idolatría, Haz Shalom, que hagan actos de idolatría? ¿Por qué le responde? Porque Dios tiene gran misericordia. Pero no solamente nos interesa este tema de que Dios es uno, porque verdaderamente, con la diferencia, si la persona quiere creer en 7 dioses, o quiere creer en 10 dioses, o quiere creer en un solo Dios, si se imaginó en su mente un solo Dios, que es exclusivamente, escuche por favor, que es exclusivamente el Dios de ellos, o el Dios del pueblo de ellos, o el Dios que es el único que responde por medio de una sinagoga, entonces eso sería un tipo de idolatría, porque parte del judaísmo es creer no solamente que Dios es uno, pero que toda la humanidad solamente tiene un solo Dios. Es muy importante entender esto. La palabra, aunque la humanidad se equivoque y tenga conceptos erróneos de múltiples dioses, es sumamente importante creer que Dios, el creador del cielo y de la tierra, ama a toda la humanidad y le responde a toda la humanidad. No es palabra. Cuando un niño, Shalom, un niño no está bien, o hay pobreza, o hay dificultades, hay enfermedades, hay dificultades en cualquier parte del mundo, cuando alguien le clama a su Dios, el único Dios que verdaderamente le responde es el único Dios que nosotros conocemos por medio de la Biblia. La razón que me interesa tanto este tema es para entender que la idea revolucionaria del judaísmo, es que los judíos, los que siguen a ese Dios y lo identifican, no somos los únicos que somos salvos. En otras palabras, el judaísmo no es un club exclusivo de la salvación. El judaísmo verdaderamente es un entendimiento, una filosofía para entender cómo el mundo verdaderamente funciona. Eso no quiere decir que los patriarcas y los profetas del judaísmo le presentaron al judío una idea de que solamente nosotros somos salvos, sino que toda la humanidad tiene un proceso de identificarse y de conectarse al Dios que los creó, y que todos los seres humanos son dignos de ser llamados a la imagen de Dios. Eso se llama, desde la perspectiva del Talmud, Kevod Habriot, el honor que es debido a toda la creación. Esa idea de la inclusividad de todos los seres humanos es sumamente una idea revolucionaria del judaísmo. Ninguna otra religión cree que las personas que no son adeptos o que no son parte de esa religión también tienen salvación. El judaísmo cree que los demás, que aunque no sean oficialmente judíos, que los demás también tienen una manera de crear una relación con ese Dios y de ser salvos. Irónicamente, en el pensamiento moderno he encontrado el desarrollo de una nueva religión, esa nueva religión inventada en los años 1980 en Brooklyn, New York, la religión de los Bnei Noach. Déjame entrar un momento para aclarar por qué esto está relacionado. El Talmud trata de entender cómo es que los seres humanos tienen una relación con Dios. Y la manera que la forma de pensar de la Torah, de la persona que es un Ben Torah, un hijo de la Torah, es entender que la forma que nosotros sentimos la presencia divina en la tierra es andando en un camino moral y ético. En otras palabras, el camino para llegar a Dios es el camino recto, el camino de la justicia, el camino civil, el camino correcto, honorable.
una persona que se aleja de ese camino, entonces se está automáticamente alejando de ese Dios, de Dios. Ahora, ¿por qué Dios da estas leyes? ¿Por qué Dios demanda esa ética y esa moral? Pues cuando el pueblo judío habla de que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, lo que estamos hablando es la idea de que al igual, porque Dios no tiene imagen, Dios no tiene similitud, Dios no tiene una forma física, que al igual que Dios es ético y es moral y demanda la ética y demanda la moral y demanda la función de acuerdo con la ley y demanda la justicia, que nosotros los seres humanos también somos creados con esa habilidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y los gentiles? Pues el Talmud en Sanedrín dice que los gentiles también tienen acceso a un código moral y que todas las personas que son gentiles o judíos, si andan en una forma de acuerdo con el código básico a la ética y moralidad, que esas personas también son incluidas. Ahora encuentro interesante que todo el tema de las 7 leyes de Noé, todo el tema de las 7 leyes de Noé, de las personas que toda la humanidad es hijo, somos descendientes, Benei, hijos de Noah, todo ese tema no era para excluir, escuche por favor, no era para excluir a la humanidad, era para incluir a la humanidad. Entonces, desde el punto de vista del judaísmo, todo lo que Dios demanda de los seres humanos es que ande con rectitud, en una forma moral y en una forma correcta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a Dios le interesa ese tema? Por lo que le está conectando al ser humano, lo que el ser humano tiene que entender es que desde la perspectiva divina, la ley reconoce que el ser humano tiene valor. Escucha un momento. Si las acciones de un ser humano no tienen ni importancia ni valor, ¿para qué legislarlas? ¿Para qué encaminarlas? Lo que la Torá está diciendo es que el ser humano, al ser encaminado, al legislarle y ponerle leyes, que Dios espera, que Dios sabe que esa persona tiene la capacidad para guardar su ley. Muy importante entender esto. En otras palabras, si el hombre tiene la capacidad, si los seres humanos tenemos la capacidad para seguir sus leyes y Dios nos manda a seguir sus leyes, pues Él entiende que somos capaces de seguir sus leyes. Esa idea tan absolutamente absurda por los pastorcitos que se presentan por la red y le dicen a las personas que la ley es imposible de guardar, es una calumnia contra el Dios creador del cielo y la tierra, una calumnia contra la Biblia, porque la Biblia legisla y nos dice mandamientos para hacer, y lo que se puede entender obviamente es que Dios no es un malvado que le daría al ser humano una ley o un código de cosas para hacer que él no puede hacer. Sería una trampa eso para hacerle daño a los seres humanos. Pues entonces, al mandarnos a hacer ciertos mandamientos es porque él sabe que sí se pueden guardar y que el ser humano sí puede llegar a andar en un camino que es moral y correcto. Entonces, las leyes de la Torá sí se pueden guardar, el código moral sí se puede andar y toda la humanidad tiene capacidad de vivir en una forma moral, correcta y ética. Cuando alguien viene y le dice a usted o lo hace entender entre las líneas en una forma sutil que solamente los judíos pueden ser moral y correcto, eso es un insulto a la Torá, un insulto al judaísmo y un insulto al Dios que se presenta en la Sagrada Biblia, en la escritura del pueblo judío. El Dios que se presenta en el judaísmo es tan revolucionario que le presenta una hermandad de toda la humanidad con gran potencial para el desarrollo no solamente de los judíos,
pero de toda la humanidad. Entonces, la ironía me impresiona, me impacta mucho, la ironía de coger ideas que el judaísmo presenta al mundo para incluir a los gentiles en la salvación y en la relación con Dios, y usar eso para excluir a los gentiles. Eso es increíble, la forma tan incorrecta de entender esa idea. Ok, pues como el pueblo judío habla de un solo Dios y se presenta por medio de nuestros patriarcas la idea de que hay un solo Dios, y ya nosotros hablamos en la semana pasada, hablamos de las ideas que se van a presentar, que se presentan, y también las ideas que no se presentan, La semana pasada hablamos de la idea de que la Torah comienza con Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ya hablamos de algunos de los temas que están relacionados a eso, pero una de las ideas más impactantes que quiero conectarle es lo que no dice la Torah. Y no nos dice cuándo fue que Dios fue creado. ¿Por qué no nos dice cuándo fue que Dios fue creado? Porque a nosotros no creemos que Dios fue creado, porque Dios creó la creación. Entonces, las leyes de algo que tiene que ser creado, que tiene que tener un comienzo, no le aplica a él, porque él inventó esa ley. Entonces, las leyes que él inventa no se le aplican a él. Pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención en este caso es que en todas las culturas y la mitología anteriores al judaísmo siempre se presenta, y también, por cierto, añadimos aquí, no solamente las que vinieron antes del judaísmo, pero también las que han venido después del judaísmo, siempre buscan cómo entender de dónde viene Dios. Y por esa razón, esas religiones tienen el cumpleaños de Dios, el día que Dios nació, la Navidad, y todas las demás religiones que creen que Dios nació de algún, y tratan de explicarte de dónde vienen los dioses, de dónde vienen estos dioses. Y de alguna manera ellos se creen que al decirte de dónde viene este Dios, lo hace más humano a Dios. Lo hace más humano a Dios. Y que de esa manera los seres humanos se pueden relacionar más a Dios. Pero verdaderamente lo que el judaísmo está haciendo es no haciendo que Dios sea más humano, sino haciendo que el ser humano sea más divino. Lo voy a volver a repetir, que el judaísmo no está humanizando a Dios para que el ser humano se pueda relacionar a él, sino no estamos creando a Dios a la imagen de nosotros, estamos creando al ser humano a la imagen de Dios, que quiere decir que en lugar de humanizar a Dios para nosotros tener una relación con Dios, nosotros vamos a divinizar, a espiritualizar, a levantar y a invitar al ser humano a ser más allá de humano para que se vaya conectando a su Dios y sea creado a la imagen de Dios, en lugar de hacer a Dios creado a la imagen humana. Pues entonces, me llama mucho la atención aquí que la Torá no nos dice a nosotros el origen de Dios, pero nos dice a nosotros el origen del cielo y la tierra. Y no solamente, ahora tengo que mencionarlo, lo menciono de lo de la semana pasada, no solamente, ¿ya? No solamente por la razón de la creación del mundo, pero va a seguir esta anécdota de la creación y nos va a decir de dónde viene toda la humanidad. Ahora, la Torá no nos dice de dónde viene Dios, pero toma mucho tiempo hablando de las generaciones. Todas las personas que estudian la Biblia van a ver que se habla de la generación, las generaciones que salieron de Adán y Eva, las generaciones entre Adán y Noah, lo que ocurrió entre los hermanos nacidos de Adán y Eva, todas las generaciones que se van desarrollando, y llega también a las generaciones anteriores a Abraham, y entonces habla sobre las generaciones, la familia, la creación de la familia de los hebreos, que va formando lo que se llama hoy en día el judaísmo, por medio de la revelación a los profetas. Entonces, me interesa mucho
y me llama mucho la atención, y yo creo que nos debería de llamar la atención, y desgraciadamente, es tan obvio que muchas personas no lo ven. Entonces déjame ver si puedo entrar un momento. Si la presencia divina, si el nacimiento y el origen de Dios, que uno pensaría que la Torá debería de estar hablándome completamente de Dios, cuando verdaderamente no me habla de Dios, lo que me habla es las leyes y el comportamiento y el origen de la humanidad y cómo se debería comportar la humanidad. Entonces, de esa manera yo conozco a Dios. Pero vamos a entrar un momento. Yo pensaría que todo el enfoque de ese libro mágico, de ese libro milagroso, sería explicarme el origen de Dios y la naturaleza de Dios. Pero en lugar de eso, el libro entero, escuche lo que le voy a decir, el libro entero, esto es muy importante, el libro entero no habla de la naturaleza de Dios, no describe a Dios, describe al ser humano. No describe a Dios, describe al ser humano. Nos describe las debilidades, nos describe nuestro potencial para superar a esas debilidades. Entonces, el libro de la Torá, verdaderamente, el enfoque del libro de la Torá no es un enfoque a Dios, es un enfoque al ser humano. Y me llama mucho la atención esta idea, por la razón de que el origen del ser humano, captado por la mitología, lo que en los tiempos modernos diríamos, la mitología del ser humano y de la Torá, sería el origen del ser humano que viene por medio de la pareja básica. ¿Qué quiere decir la pareja básica? Pues si la Torá nos presenta a nosotros la idea de que Adán y Java fueron creados para de esa manera fundar a toda la humanidad, crear a toda la humanidad, y a Dios ve que Adán no puede funcionar bien a menos que tenga su pareja, pues entonces lo que la Torá nos está presentando es que toda la estructura de la sociedad humana se basa en un solo concepto, y eso se llama la familia. La familia. Ahora, vamos un momento para hacer un contraste. A veces un contraste nos ayuda a nosotros a entender un poco más lo que estamos viendo. Me interesa mucho la idea, me llama mucho la atención, que en toda la mitología, antes de la Torá y también después de la Torá, el enfoque de la enseñanza no se enfoca en la familia y en la estructura básica de la familia, que es la pareja Adán y Eva y sus hijos, y va creciendo esa familia, gracias a Dios, y el mandamiento del Dios que los creó a multiplicarse y a tener más hijos y a crear una familia justa y recta y correcta, y todos los desafíos de la vida que se van presentando en la vida para criar a esos hijos. Entonces, uno ve a contraste con las otras culturas que todo el enfoque, escuche por favor, todo el enfoque de esas otras culturas no es en la familia. El enfoque de las otras culturas es en el liderazgo, el poder del rey, el poder del Estado, el poder de los dictadores para poder dictar, el poder de los gobernadores, el poder de la policía. Pero en el judaísmo y en la Biblia, lo básico que le da fuerza a toda la humanidad es la familia, la creación de esa pareja que funda, que es lo fundamento para crear desde ahí toda la sociedad. Entonces, el bloque más básico de la humanidad
es la familia y la estructura de la familia, y Dios, el creador del cielo y la tierra, creó a esa pareja, a Adán y a Eva, para que esa pareja forme lo que la Torá considera el funcionamiento más correcto para la humanidad, y el funcionamiento más correcto para la humanidad se llama la familia, el sentimiento de la familia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ese enfoque tan importante en la familia? ¿Por qué tanto enfoque en la familia? ¿Por qué no solamente la Torá, no solamente se enfoca en cómo correctamente funciona la familia, pero también se enfoca en los fallos del desarrollo de la familia? Y eso es todo el libro de Génesis. Todo el libro de Génesis. Cuando un padre escoge a otro hijo, cuando un hijo se rebela contra el otro, cuando hay luchas entre la familia, todas las diferentes disfunciones dentro de la familia, pero toda la conversación al principio de nuestra Torá es el enfoque en la familia. Ahora vamos a entender una idea básica. Es sumamente importante entender que uno de los productos más bellos de la Torá, más obvio, pero más bello de la Torá, y me duele, a mí honestamente, una de las razones que hago este trabajo es que me duele ver cómo han rebajado al judaísmo y el enfoque incorrecto que le han dado al judaísmo. Y a mí me duele. Déjame explicar por qué. Si Adán y Eva son la pareja que le dio orden a toda la humanidad, son nuestros padres. Eso quiere decir que los blancos, los asiáticos, los negros, los indios de las Américas, todas las razas, todas las culturas, todas las razas indígenas y los judíos, nosotros todos somos hijos de la misma padre y madre. Entonces, si el judaísmo desde el principio presenta la idea revolucionaria que todos los seres humanos somos hermanos, no es simple esa idea. Esa idea es revolucionaria a la humanidad, y eso es la hermandad de toda la humanidad. Si la hermandad de toda la humanidad se basa en la estructura de la familia y todos nosotros somos hermanos de los mismos padres, pues las diferencias entre la humanidad son causa para celebrar. Son causas para celebrar, no para crear distinciones a donde personas se creen mejor que las otras. Déjame entrar un momento. Le voy a contar una anécdota de la vida mía. Hace muchos años se me presentó la oportunidad de hablar en una serie de charlas relacionada al aniversario del asesinato del doctor Martin Luther King, gran maestro sobre las ideas humanas, de los derechos humanos en los Estados Unidos. Y le pidieron que un rabino hable en una serie de charlas sobre algunos de estos temas, y el presidente del borough del Bronx, muy cerca aquí a Yonkers, me pidió a mí que sea el rabino que habla sobre esos temas, creo que por razones obvias. Hablé, compartí, tuvieron un discurso, una serie de discursos sobre este tema, y compartí lo que voy a, básicamente, un poquito más elaborado, pero básicamente esta idea. Y eso es que los seres humanos, en reacción a la enfermedad social del racismo, hemos creado una serie de leyes e intervenciones por medio de la historia, a veces económica, a veces legal, a veces estructuras de gobiernos,
para tratar de superar esta peste humana que se llama el racismo y el odio de una nación contra la otra. Y en mi humilde opinión, deberíamos de entender la causa de la enfermedad para poder darle un tratamiento a esa enfermedad. Escuche un momento. Interesante que todos los estudiantes de la historia humana entendemos que en el mundo pagano, en el mundo antiguo, en el mundo pagano, cuando una nación iba a la guerra contra la otra nación, habían razones religiosas. Y todavía sigue esta motivación para la destrucción de un ser humano al otro por razones religiosas. Y esos siempre son líderes que usan esos sentimientos religiosos, porque la religión también es un sistema de identificación, de sentirse que uno es parte de una tribu, de una cultura, de un grupo, que es aceptación. Usan eso para dominar y controlar a las demás personas y atacar a otras personas que no son de ese grupo. Vamos a seguir un momento. En ese pensamiento, las personas creían que si iban a la guerra, el ganador, el vencedor, el Dios del pueblo que era vencedor, era el verdadero Dios, y el otro obviamente no lo era, porque no pudo salvar a la comunidad que fue destruida. Entonces, cada país, cada nación en el tiempo antiguo tenían diferentes dioses y era una guerra, una competencia constante para ver quién era el verdadero Dios. Porque si era el Dios solamente de ese pueblo y él no podía defender a ese pueblo, pues entonces obviamente no era un Dios. Pero si pudo defender a ese pueblo y ese pueblo se pudo defender y fue vencedor en la guerra, pues entonces ese es el Dios. Vienen los judíos y le presentan a la humanidad que no hay diferentes dioses. No hay dioses de África, no hay dioses de Europa, no hay dioses de las Américas, no hay dioses de Irán, no hay dioses de los persas, no hay dioses de los árabes, no hay dioses de los judíos. Hay un solo Dios. Y el enemigo, escucha, la idea es absolutamente revolucionaria. El Dios que verdaderamente le da ánimo a mi enemigo es el mismo Dios mío. Imagínate eso. Entonces, si nosotros todos somos hijos de la misma pareja y todos somos hermanos que salió de esa misma pareja, pues entonces no puede haber odio entre los hermanos. Y eso es el enfoque de toda la presentación de la Torá en el principio. Y eso es que un hermano no debería de envidiar al otro hermano, que Dios no desea ese acto de asesino de un hermano contra el otro en el nombre de la religión. La historia de Caín y Abel es el primer asesinato humano que ocurrió por medio de la religión. Por medio de la religión, la Torá, el libro que habla de la religión judía, admite esa terrible parte de la religión que causa que un hermano tenga envidia con el otro y lo mate. Lo admite desde el principio, que esto es un gran peligro de la religión, esto es un gran peligro del problema de los sentimientos religiosos, que la gente empiezan a engendrar envidia y odio y rencor y puede llegar al punto donde mata a su hermano. Lo que la Torá nos está presentando es que toda la humanidad, y no importa el color, la raza, el origen étnico de la persona, la orientación sexual, el pecado,
si la persona es justa o si la persona es injusta. Está hecha esa persona a la imagen de Dios. Entonces, el ser humano tiene gran valor. El ser humano es una cosa sagrada, hecha a la imagen de Dios, y esa idea es revolucionaria. Pues entonces, tal vez, si entendemos la enfermedad del racismo, del odio, del rencor, de esta separación de la humanidad, y fue creada por medio de la creencia en múltiples dioses, o fue manipulada por la creencia de múltiples dioses, pues tal vez una de las maneras de superar este odio, el racismo, este sentimiento de uno contra el otro, es entender el mensaje profundo de la Torá. Y eso es que todos los seres humanos somos creados a la imagen de Dios, el negro más negro, el blanco más blanco, el asiático más asiático, todas las razas fuimos creados a la imagen de Dios. Eso quiere decir que el ser humano tiene gran valor. Pues a mí me parece que el camino verdadero para superar el racismo es por medio de esta idea revolucionaria que el pueblo judío le presentó humildemente a la humanidad y sigue presentándole, y debería de seguir presentándole. Desgraciadamente tenemos algunos talibanes dentro de la religión judía que están presentando como si fuera completamente el judaísmo, sea creyente solamente en los judíos y que los judíos tienen gran valor y los demás no. Esas personas son absolutamente detestables y su mensaje es desgraciado. No es de acuerdo con el pensamiento de la Torá. Lo básico de la Torá es creer que toda la humanidad está hecha a la imagen de Dios, y toda la humanidad, judío, gentil, cristiano, islámico, hindú, todas las religiones, todos los seres humanos, no importa lo que crean, no importa cómo actúen, son dignos de respeto básico. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos hermanos. Y entonces la Torá nos va a presentar, porque la Torá sabe muy bien lo que va a ocurrir con todos los seres humanos, nos presenta que esta creación de la familia es lo básico de la creación de toda la sociedad, y nos interesa mucho la función de la familia y la orden de la sociedad, porque si la función de la familia es lo básico de la sociedad, podemos entender por qué los marxistas lo primero que hacen es destruir la estructura básica de la familia, destruir ese enlace humano que existe en toda la sociedad para reemplazarlo con el poder del Estado. Y eso es una de las luchas del desarrollo en la historia humana que se va formando y es identificada por la Torá, que lo básico de toda la orden del progreso del ser humano es la estructura de la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene la capacidad leyendo el comentario de mi hermano Eddie de Castro, el comentario de Viktor Frankl. ¿Sí? Déjame entrar un momento. La estructura de la familia es básica y muy importante porque crea estructuras, educación, y anima a actuar en una forma justa a esa familia, y lo hace con amor. Entonces, la familia crea orden, ley, dirección, y también hace todo eso con función de amor. El valor que la Torá identifica de los padres, dándole bendiciones a sus hijos, es sumamente importante. Que esas ideas básicas crean
lo que es la base para el progreso humano. Ahora, yo sé, por cierto, que yo estoy aceptando una idea básica de que el ser humano tiene que progresar. Y yo también entiendo que eso también viene de la Torá. La idea de que el ser humano va a progresar de generación en generación es una idea presentada por la Torá. Y el progreso humano, escucha esta idea, que también es una idea impactante, revolucionaria del judaísmo, y eso es que para que el ser humano pueda progresar, no se progresa por medio de la comodidad y del poder, pero la forma de progresar al ser humano es que el ser humano acepte la ética, la moral y la dirección del desarrollo para la sociedad es amor, paz, justicia uno para el otro y actuar en una forma ética y moral. En otras palabras, desde la perspectiva del judaísmo, la ley que el divino le dio a la humanidad es para desarrollar el camino del progreso para toda la humanidad, y las leyes que se van presentando en la Torá no son para el servicio, no son para el servicio de Dios, son para servirle a la humanidad. Dios es tan generoso desde la perspectiva de la Torá. Dios ama tanto al ser humano, Dios amó tanto al ser humano que le mandó el regalo más elaborado que podía darle. Y eso es una serie de leyes e instrucciones que son éticas y morales para salvarlo y para que él se pueda desarrollar, hacer todo lo que él puede hacer. Dios le ve al ser humano, que es su hijo, que lo ama, le ve al ser humano todo tipo de potencial. Y la Torá presenta que el ser humano tiene el potencial para superar las debilidades y las dificultades en la vida si se apega a un libro de instrucción, a una serie de leyes que su enfoque es moral y correcto. El judaísmo, entonces, verdaderamente, su enfoque es un mensaje moral y ético humano para desarrollar a esa humanidad básica humana y crear, escuche por favor, es crear la hermandad de toda la humanidad. Isaías dice, mi casa será una casa de oración para todas las naciones. El enfoque entonces del judaísmo no es crear una nación separada a las demás naciones, es crear una nación que se separa y se distingue del resto de las naciones para de esa manera encaminarlas e interactuar con ellas para levantar a todas las demás naciones e invitarlas a desarrollarse. Mira lo que dice en capítulo 9, 7 de Amos. Dice, no son ustedes, el profeta le está hablando al pueblo judío y le dice, no son ustedes como los hijos de los etíopes para mí, o hijos de Israel. No los saqué a ustedes, a Israel, de la tierra de Egipto, y también a los filisteos de Caftor y Aram de Kir. Y entonces empieza a hablar el profeta con el pueblo de Israel a decirles a ellos que su pecado, que Dios va a analizar el pecado del pueblo judío. ¿Qué le está diciendo al pueblo judío? Que no se crea el pueblo judío que ellos tienen o que nosotros tenemos algún derecho para hacer mal. Si nosotros hacemos el mal, somos igual que cualquier otro ser humano que hizo el mal. Esto no es un derecho especial para el pueblo judío, es una misión para el pueblo judío compartirle a toda la humanidad el secreto que nos va a traer la salvación a la humanidad, y eso es el secreto de la hermandad humana, y que el camino para el desarrollo
de la Torá, el desarrollo de la humanidad es la Torá, es la ley que es ética y moral. Y si la ley no es ética y moral, pues entonces no es la ley de Dios y hay que abandonarla. La ley tiene que ser absolutamente justa y absolutamente correcta. Y si no es una ley justa y correcta y no trae paz, pues entonces esa ley no es de origen divino. Voy a seguir adelante un poquito más. Esa idea de la familia es la estructura básica de la ley, en que la familia tiene intención de crear estructuras básicas para la humanidad, enseñarle a los niños y encaminarlos a los niños, no solamente a hacer las cosas correctamente, pero hacerlo con amor. Hacerlo con amor. Que un niño entienda que esas son las cosas que uno pone estructura en esa vida y que la estructura es agradable. Que la estructura nos ayuda a nosotros a hacer todo lo que nosotros podemos ser. Todos los seres humanos amamos la estructura. Cuando nosotros entramos a cualquier lugar, un lugar que está lleno, que es caótico, que es tohu vabohu, que no hay orden, no es un lugar a donde los seres humanos prosperan. Enseguida nos alejamos. Nosotros queremos estructura, queremos saber que ese lugar es un lugar seguro. ¿Ya? Entonces, o si él hace una pregunta que creo que es importante, voy a responder porque creo que su pregunta es básica. O si él, Cercas, pregunta sin ofender a nadie, no está ofendiendo a nadie haciendo preguntas. ¿Por qué el judaísmo, si tiene la Torá, por qué no llegar a las naciones y mostrarle la verdad? ¿Por qué no comparten la ética de la Torá? Pues, o si él, te aviso, viene a explicar. Déjame ver. Yo soy un rabino. Los rabinos son maestros del judaísmo. Yo tengo 3 ordenaciones ortodoxas como rabino. Tengo adicionalmente certificaciones como Shohet y como Sofer, escribano de la Torá. Esta clase, a donde usted ha entrado, es una clase del judaísmo. La misión del Centro de Estudios Judíos Torat Emet es una organización judía. Lo que usted está escuchando es un mensaje a todo el mundo sobre los valores de la Torá. Pues, Osiel, lo felicito, le doy la bienvenida, Bruhim Habayim. Usted ha llegado al lugar correcto. En mi humilde opinión, el judaísmo es un mensaje para toda la humanidad. Yo no distingo, yo no creo distinciones entre los judíos y los gentiles. Yo simplemente enseño Torá. Desgraciadamente, el judaísmo que usted está recibiendo por la red es presentado por sectarios, personas que manejan sectas que no representan las ideas básicas del judaísmo. Pues lo que usted está preguntando está en muy buena orden y usted ha llegado al lugar a donde una comunidad judía está hablando directamente de acuerdo con lo que usted está preguntando. Felicito, Bruhim Habayim. Bienvenidos a todos los OCLs, los que hacen esta pregunta, porque yo absolutamente apoyo esa pregunta y en mi humilde opinión debería de ser de esa manera y por eso estoy dando esta clase para poder hablar de este tema. Pues, si Dios crea como la base de la sociedad, la familia, y en esa familia le da estructura a la familia y nos enseña también, esa estructura de la familia y nos enseña cuando falla también la familia. Entonces, lo que está tratando de crear es una idea básica dentro del judaísmo. Le voy a presentar una idea. Si la familia funciona, no necesitamos un gobierno. Déjenme explicar. El gobierno, los líderes, todo el sistema de la policía funciona solamente para ayudar
a la estructura básica de la sociedad y es para mantener la familia. Si un gobierno interrumpe la creación o la formación o la vida de la familia o lo básico, los derechos básicos de los seres humanos o el honor debido a los seres humanos, ese gobierno tiene que ser derrotado. Derrotado. Nosotros estamos viendo en Venezuela y en Cuba y en Nicaragua y en muchos de los países, en Hong Kong, muchos de esos países izquierdistas bajo dictaduras marxistas, lo que están haciendo es destruyendo por medio de la miseria, destruyendo la estructura de la familia y reemplazando las funciones de la familia con el Estado. Cuando eso ocurre, se forma una dictadura y esa dictadura no puede reemplazar y crear una dirección positiva para la humanidad. Lo básico de la familia es la base de todo el progreso humano. Okay. Cuando hablamos de este tema, entonces entendemos, bueno, parecería entonces que Dios no quiere que existan las naciones, pero Dios completamente lo opuesto. Aunque vamos formando de una base de la familia de Adán y Eva y va creciendo, se van formando múltiples familias. Y de esa manera, por medio de las múltiples familias, se van formando múltiples naciones, múltiples idiomas. Nosotros vimos en la parashá de la semana pasada, vimos que Dios creó diferentes naciones, que Dios creó diferentes culturas, que Dios creó diferentes idiomas por medio de la Torre de Babel. Entonces, aparecería que sería algún tipo de castigo crear múltiples idiomas, pero verdaderamente lo que esa historia está contando es que se formó una unión, pero una unión a donde esa unión iba a causar una destrucción, que sería mejor, a Dios le agrada más que los seres humanos hablen múltiples idiomas y Él habla todos esos idiomas y Él responde a toda la humanidad en todos esos idiomas porque Él creó todos esos idiomas. La palabra, Él creó todas las naciones, Él creó todas las razas, Él creó todas las separaciones y no todo el mundo tiene que ser igual para ser a la imagen de Dios. De ahí viene un concepto básico judío. Ese concepto básico judío es que la Torá, que es la manifestación más clara de la presencia divina, tiene 70 caras. Un número para entender. 70, Shivim Panim Batorá, 70 caras. Interesante que la Torá nos dice que Dios creó las 70 naciones, que quiere decir que creó, y los 70 idiomas, que quiere decir que creó las 70 naciones y los 70 idiomas, quiere decir que toda la humanidad es a la imagen de Dios. Otra idea revolucionaria que está directamente esa idea básica, tan básica pero tan importante. Idea simple. Prepárense. Que los hombres y las mujeres son iguales. Tienen el mismo poder. El hombre y la mujer, ambos son creados a la imagen de Dios. Y la idea básica de que la mujer, que el hombre no funciona bien sin tener una mujer, una pareja a su lado, es básico al judaísmo. Imagínate lo que es revolucionario, que en toda la humanidad las mujeres eran propiedades de sus esposos. El judaísmo rompe ese patrón y le dice a la humanidad que la mujer es hecha a la imagen de Dios y que es hecha para ayudar a este ser humano. En otras palabras, el hombre no estaba completo hasta que Dios le creó una mujer
para ayudarlo, a acompañarlo. Las mujeres, desde la perspectiva dentro de la Torá, tienen el mismo valor que un hombre. Estas ideas tan erróneas que se van presentando por la red, como si el judaísmo creería, como la religión cristiana, que las mujeres tienen que ser sumisas a los hombres, es absolutamente contrario a la Torá. Absolutamente contrario a la Torá que una mujer tenga que ser sumisa a su esposo. Absolutamente contrario. Que las mujeres no tengan los mismos derechos y el mismo valor que los hombres, absolutamente contrario a la Torá. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese tema, se tiene que entender que en el sistema de la Torá, aunque hay diferentes naciones, cada nación tiene su función. Igualmente con los hombres y las mujeres. Los hombres tienen ciertos mandamientos y las mujeres tienen otros mandamientos. Cada uno de ellos tiene funcionamiento, pero eso no quiere decir que el hombre tenga más valor que la mujer, sino verdaderamente lo que la Torá nos presenta por medio de la creación de Java, la primera mujer, es que esa mujer, ese ser, fue creado porque nosotros tenemos debilidades y necesitamos esa ayuda. Es importante. Anoche nosotros estábamos hablando en uno de los chats de la República Dominicana y es una bendición siempre, cada vez que participo en los diferentes chats, se presentó la oportunidad para hablar del valor de la mujer. Déjeme decirle, no solamente yo veo el mundo, no solamente desde la perspectiva de la Torá, pero también por medio de la ciencia. Y nosotros estamos viendo un gran número de estudios que la herramienta, escucha un momento, la herramienta más poderosa contra la pobreza económica en cualquier país no es una acción hecha por el gobierno de ese país, es la estructura de la familia. Cuando quieres ver pobreza verdadera, es cuando no hay familia básica en ese país. Cuando hay, aún entre las personas pobres, parejas que están juntos compartiendo su pobreza, hay esperanza. Hay esperanza. Cuando no hay lo básico, se destruye. No importa las intervenciones que se haga por el Estado, no importa las intervenciones que se haga por los gobiernos, no se puede superar la pobreza. Lo más básico para ganarle a la pobreza, lo más básico es la pareja. La pareja, que eso funciona cuando hay dinero y cuando no hay dinero. Cuando hay carne y cuando no hay carne. Lo básico de la humanidad es esa estructura de esa pareja básica que le da apoyo a su familia, que trabajan y que hacen todo lo posible para adelantar el bienestar de su familia. Entonces, las acciones no son lo que va a superar. Lo que quiero llegar aquí es lo que va a superar y adelantar el progreso humano es la ética, la moral, el amor para el prójimo, la orden social, y todo eso se aprende de la familia. Porque la familia te da la estructura, la orden, la disciplina, la educación moral, y lo hace con amor. Pues entonces, lo básico del judaísmo es la estructura de la familia. Y cuando estamos hablando, déjame aclarar que cuando yo estoy hablando de estos temas, yo no estoy hablando de la estructura solamente de la familia judía, estoy hablando de la estructura de toda la humanidad. Toda la humanidad. Okay. Los hombres y las mujeres son iguales. Dios le dio la Torá. No solamente a los hombres, le dio la Torá también a las mujeres.
Dios no solamente escucha las oraciones de los patriarcas, también escucha las oraciones de las mujeres. Toda la humanidad anda en una forma, de acuerdo con la Torá, de darse respeto uno al otro. Eso se llama Kevod Habriot, el honor que es debido a todos los seres humanos. Añadiendo aquí que la Torá nos avisa a nosotros una forma básica de entender, el valor de una sociedad. Pausa para tomar un poquito de café. Déjame explicar lo que quiero decir aquí. Y eso es que, no sé si recuerdan, una de las formas más fáciles de entender esta idea. Amalek, la nación que atacó al pueblo judío, mientras nosotros andábamos en el desierto, acercándonos a la tierra de Israel, saliendo de Egipto. Atacó a las personas que estaban débiles, a los niños, a los ancianos, que estaban a la parte de atrás del campamento. Los Jajamim, Chazal, Jajamenos de Jonán Merajá, los sabios de bendita memoria, nos llaman la atención que la vulnerabilidad, los amalequitas atacaron a las personas débiles. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma de saber si una sociedad es digna, es correcta, está en el camino correcto, es ver cómo esa sociedad trata a las personas más débiles en esa sociedad. En otras palabras, si maltrata a los ancianos, si no le da valor a los niños, si no trata en una forma respetuosa a los seres humanos que tal vez nacen con enfermedades, que son retardados o que tienen algún desarrollo físico, emocional, a donde ellos tienen dificultades, si no le da honor a las personas pobres, si no le da honor y apoya al huérfano y a la viuda, pues entonces esa es una sociedad podrida. Una sociedad que no le da honor a las mujeres, que no reconoce el valor básico del honor debido a una mujer, es una sociedad podrida, que necesita una reorientación al camino de la Torá. Por esa razón, una de las razones que yo hago este trabajo es para ayudar a levantar a mis hermanos en Latinoamérica, para que entiendan que la orden correcta es darle gran honor a las mujeres, darle gran honor a todos los que nos rodean, que son parte de la estructura básica de la familia. Un ejemplo simple. No tenemos una ley, una halajá, que se presenta, que va creando mucha estructura en la halajá. Y eso es que las cosas que se hacen comúnmente cada día, se hacen primero. Y entonces las cosas que no se hacen tan comúnmente, se hacen luego. Dame un ejemplo de esto. Nosotros, cuando hacemos la shaharit, cuando hacemos la oración de la mañana, nos ponemos primero el talet y entonces nos ponemos los tefilín. ¿Okay? Muy bien, nos ponemos tefilín y el talet. Pero el talet primero y entonces los tefilín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo correcto es que como todos los días de la semana nos ponemos el talet, en Shabbat y en Yom Tov, en los Hagim nos ponemos el talet. Entonces, y los tefilines solamente nos los ponemos durante los días de la semana. Entonces se pone primero el talet y entonces los tefilines. ¿Qué aprendemos de ahí? ¿Qué aprendemos de ahí? Que cuando uno entra, cuando uno entra a su casa y ahí está primero su esposa, se presenta, se saluda primero a su esposa y entonces a alguien que comúnmente no viene a saludar. No sé palabra. Los primeros que hay que reconocer es a nuestros seres queridos que están más cerca. Primero a la esposa, entonces a la visita. Primero viene la esposa y entonces el jefe. Primero viene la esposa y entonces los amigos. Primero
viene la esposa. La primera que se le da honor es a la esposa. Y la esposa, al primero que le da honor, es al esposo. Y eso crea el sistema de la Torá de darle el debido honor que la Torá revolucionariamente presenta a la humanidad, que las mujeres también son creadas a la imagen de Dios y que ellas también tienen el mismo honor, la kedushá, la santidad básica que todos los seres humanos tenemos. Es una de las ideas que quiero presentar. También nos presenta la Torá que los seres humanos somos dignos de comunicación con Dios. Dios no solamente creó al ser humano, pero también le interesa y ama tanto a la humanidad que se comunica con ellos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se comunica con ellos? Se comunica por medio de la profecía. Escoge personas que están cercanas a él, que se han desarrollado moralmente, éticamente, correctamente, y le da el don de la profecía para hablar con ellos, para encaminar a la humanidad. Ahora, esa intervención divina a la vida humana nos revela otra idea básica del judaísmo, y eso es que Dios desea que el ser humano se desarrolle a su potencial máximo. Al desarrollarse a ese potencial máximo, le agrada a Dios que sus hijos que Él creó se desarrollen como Él. Piensa en un momento. Siempre regreso al tema en la vida mía cuando aprendí sobre el fuego. La mitología griega sobre la idea básica del fuego. En la mitología griega se presentan los seres humanos, se roba uno de los demidioses, mitad dios, mitad humano, se roba el fuego, se lo da a la humanidad y los dioses del panteón se ponen molestos, arrechos, porque el ser humano tiene el fuego. Y los dioses no desarrollaban en el mundo, no querían en el mundo que el ser humano tenga fuego, porque no quería que el ser humano tenga tanto poder. Pero piensa un momento el contraste entre eso, esa idea básica y la idea básica en el judaísmo, que nos dice una Mishnah en Pirkei Avot, que Dios creó en el sexto día, justo antes de Shabbat, ciertas cosas, y entre las cosas que creó, dice la Mishnah en Pirkei Avot, que Dios creó tenazas para que el ser humano pueda usar el fuego. En otras palabras, no solamente nos dio el fuego, pero nos dio las herramientas para poder manipular el fuego. En otras palabras, el Dios que los judíos le están presentando al mundo por medio de la cultura hebrea y la Torá es un Dios que desea, no solamente desea que los seres humanos tengan fuego, pero también le da las herramientas para que lo tengan. Quiere decir que lo básico de Dios es que Él desea que el ser humano se desarrolle a su potencial máximo. No estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los seres humanos. No los judíos, no los gentiles, los seres humanos, todos nosotros que nos están escuchando. Entonces, esa idea básica es una idea sumamente importante para entender, porque presenta una idea básica a la humanidad que todavía, gracias a Dios, está funcionando, y eso es que el creador del cielo y la tierra, que creó a toda la humanidad, desea que los seres humanos vayan progresando. Esa es la base de toda la ciencia, de toda la tecnología. Ese es el motor de arranque que causa que la humanidad se vaya desarrollando. Y que eso es positivo. El desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de toda la tecnología es positivo, desgraciadamente. Tenemos trogloditas religiosos
que cada vez que se inventa alguna cosa tecnológica, enseguida le encuentran un fallo. Bueno, deberían de al revés. Decir, bueno, gracias a Dios. Dios nos ha dado la sabiduría para ir desarrollando de generación en generación más y más capacidad humana. ¿Por qué? Porque Dios desea eso para nosotros. En otras palabras, Dios quiere. Cualquier persona que es contraria a la tecnología, a la ciencia, al desarrollo de eso, está siguiendo el patrón religioso. Yo admito que es religioso, el patrón religioso, pero no de la religión judía, es el patrón religioso pagano, a donde quiere decir que el Dios no quiere que se desarrolle la humanidad. Y por esa razón no quieren que ustedes estudien ciertas ideas de la tecnología o ciertas ideas de que lo que ellos dicen, oh, eso son ideas gentiles. No, no son ideas gentiles. Las ideas no son o judías o gentiles. Las ideas son ideas. Escuche, las ideas son ideas. Si tiene mérito, pues mérito tiene. Si no tiene mérito, pues no tiene mérito. Las cosas que se le da honor, el respeto, a las cosas que son respetables. Las cosas que no son respetables, no se respetan. Esas son cosas simples del pensamiento judío. Y eso es parte del deseo de Dios de que la humanidad se desarrolle a su máximo. Para que puedan entender, porque esto es una idea revolucionaria judía que el Dios que me creó, desea que yo me desarrolle a lo máximo, que yo sepa todo, que yo pueda aprender todo. Me creó con la capacidad para aprender las cosas y desea que yo las aprenda. Desea que yo las aprenda y desea que yo me desarrolle. Y en el otro pensamiento, para poder dominarte y controlarte, el Dios que verdaderamente son esos líderes religiosos que dicen que ellos representan a Dios, el Dios verdaderamente te quiere aguantar, te quiere aplastar. No quiere que tú leas estas cosas, no quiere que tú sepas estas cosas, no quiere que consideres estas cosas porque Él te quiere dominar y controlar. Entonces, pero verdaderamente en el pensamiento judío, no solamente nos dio el fuego, pero también nos dio la herramienta para poder manejar ese fuego. Entonces, eso es parte de esa idea. Otra idea básica del judaísmo, que se comunica con nosotros no solamente proféticamente, pero también por la naturaleza. En otras palabras, Dios tiene la habilidad, como Él creó al mundo, de desarrollar que ciertas cosas en la naturaleza representan otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? Desde el momento que Sigmund Freud, desarrolló en la historia humana el entendimiento de el consciente, el subconsciente y el unconscious, el no consciente, se puede entender fácilmente que todas las cosas que nos rodean existen al igual que el estudio psicoanalítico del sueño. Existe de en sí lo que es y también de su simbolismo de lo que es. En otras palabras, no solamente yo veo lo que estoy viendo, pero también estoy interpretando emocionalmente y espiritualmente las cosas que estoy viendo. Entonces, el mundo tiene un simbolismo actual, físico, limitado, y también tiene un simbolismo que es simbólico. Pues entonces este desarrollo es parte del gran regalo, el gran legado que el pueblo judío le dio a la humanidad por medio de la Torá. Otra idea, y eso es que la historia, cómo se va desarrollando, la historia humana tiene una dirección. El ser humano, no solamente lo que ocurre en la vida del ser humano ocurre, pero sino que tiene valor, y cada una de estas cosas se van desarrollando hasta que llegue al punto
La culminación de la historia, desde la perspectiva judía, es la hermandad de todos los seres humanos. Imagínense eso. Imagínense eso. Una cultura que le presenta a la humanidad, que me emociona muchísimo. Una cultura que le presenta a la humanidad que la culminación de todo el desarrollo humano es el día que no existan las guerras. La culminación, lo más alto, el desarrollo más alto que un ser humano puede llegar de acuerdo con la Torá es superar todas las enfermedades. Que no exista un niño en la calle que esté hambre, que no exista un país que ataque al otro país y mate a su hermano. Que no exista, entonces, palabra. Lo que la Torá está presentándonos es una invitación a la humanidad. Vengan conmigo, dice la Torá. Vamos a crear la humanidad, la hermandad de toda la humanidad. Le invita al ser humano a volverse más que sus debilidades. Y le dice al ser humano, hubo alguien que te creó, que es todopoderoso y te creó a su imagen. Porque exista algo en la naturaleza, una debilidad de la naturaleza, no quiere decir que ustedes no lo pueden superar. Existe obviamente la capacidad para odio y para rencor y para racismo y para todo lo demás, para la opresión y para la dictadura y para el maltrato. Existe. Pero existe también la capacidad para superarlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y porque Dios nos invita a ser como Él. Actuar en una forma justa, en una forma moral. Y la justicia es andar en una forma correcta y tratar bien a nuestros hermanos, a tratar bien a todos los seres humanos. Quiero regresar un momento a estar seguro de que escucharon y que entendieron que una de las partes más lindas que el judaísmo le presenta a la humanidad es el concepto que todos los seres humanos tienen gran valor. Eso incluye a los seres humanos que nacen con problemas, que la gente dice, el retardado. Correcto, el retardado tiene derecho a nacer, el retardado tiene derecho a expresarse, el retardado tiene derecho a casarse, el retardado tiene derecho a educarse, el retardado tiene derecho a todo lo demás, porque también él es hecho a la imagen de Dios. Esa también, esa vista que tal vez nos incomoda, es también hecho a la imagen de Dios. Oye la bendición que el Talmud escribe al ver a una persona con desarrollos físicos que son muy difíciles de ver. Dice que uno cuando ve a alguien así, debería decir, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, meshuneh habriot, que varía o que cambia la forma de su creación. Ese también es alguien creado a la imagen de Dios. Ese también es alguien digno de respeto. Ese también es alguien que es una bendición a este mundo. Entonces, lo básico de la sociedad, de la cultura, es entender que todos nosotros somos dignos de respeto, de honor, y que todos nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y que la humanidad, la gente más débil, son lo que crea, lo que demuestra el valor de la sociedad. Otra idea que quiero mencionar. La Torá nos presenta la idea revolucionaria, completamente contraria al pensamiento de todas las culturas anteriores y de todas las culturas en general. Que los líderes tienen derecho y poder limitado. Las autoridades, porque tengan autoridad, no quiere decir que son autorizados. En otras palabras, porque un dictador tenga dominio, no quiere decir que a Dios le agrada. ¿Cómo sabemos si a Dios le agrada? Si los ciudadanos, las familias
que viven en ese territorio están prosperando o no están prosperando. Si hay pobreza, si hay miseria, si hay maltrato y deshonores a los seres humanos, esa persona está gobernando y a Dios no le agrada. Y cada vez nosotros vamos a ver por medio de la Torá que cada vez que hay una intervención, cada vez que hay una intervención divina, esa intervención divina es para derrotar a una dictadura, porque esa dictadura está limitando el progreso humano. Que pronto sea así para todas las dictaduras que están expandiendo peste, dolor, opresión, hambre, enfermedad en todos nuestros países. Nosotros también tenemos derecho. Nosotros también somos dignos de la bendición divina. No es solamente el pueblo judío, toda Latinoamérica tiene derecho a eso. Todos los seres humanos tenemos derecho a desarrollarnos y a tener dignidad de poder hablar, de poder manifestar, de poder cambiar nuestra situación. Los líderes no son los dioses. Desde la perspectiva del pueblo judío, nosotros vamos a ver que Dios derrota al faraón. ¿Y por qué castiga al faraón? Porque maltrató a otros seres humanos. No solamente a los judíos, porque maltrató a otros seres humanos. Las dictaduras no son el camino de Dios. Cualquier sistema que le responde al ser humano y permite que el ser humano se desarrolle, entonces eso sí es de Dios. Otra idea, y con esto vamos a terminar. Otra idea, básica, pero importante para mencionar. Y eso es que el pueblo judío le presenta a la humanidad por medio de la Torá que el sacerdocio, escuche, por favor, el sacerdocio es representante. Esto es muy importante. El sacerdocio es representante del ser humano, no representante de Dios. El liderazgo, por favor, si no escucharon nada de lo que les dije hoy, permitan esto, porque es una idea absolutamente revolucionaria. Eso es, que el maestro, yo, el rabino, el sacerdote, el Cohen Gadol, todos los líderes religiosos no son representantes de Dios, son representantes del ser humano. Permita que eso entre. El sacerdote no es el representante de Dios. El pastor no es el representante de Dios. El rabino no es el representante de Dios. Yo no soy representante de Dios. Yo represento a mi pueblo. En otras palabras, la persona que dirige las oraciones en la sinagoga se llama el Shliach Tzibur, el mensajero de la congregación, el mensajero de la congregación. El Cohen Gadol era el mensajero del pueblo judío para que haga el rito, pero él no es una representación de la presencia divina. Él no es un intermediario entre nosotros y Dios. Los sacerdotes no son dioses encarnados y no tienen poderes mágicos. Representamos nosotros, los líderes religiosos dentro de la perspectiva judía, que nosotros representamos a la comunidad. Y lo que hacemos es que compartimos, como cualquier otro maestro, las historias, la sabiduría acumulada por miles de años de entre nuestro pueblo para animar a nuestro pueblo
a acercarse y andar en el camino correcto y justo, que es el camino que desarrolla a cada ser humano. Una palabra muy importante entender esto, porque el poder del rabinato no es obras milagrosas. El rabino, la intención del rabinato no es que él te pueda dar una bendición más allá que cualquier otro ser humano. Verdaderamente, correctamente, hablando bíblicamente, es una bendición dada por nuestra madre. Es más poderosa que cualquier bendición que yo les podía dar. El líder religioso no es el representante de Dios, es el representante del ser humano. La humanidad del rabinato es sumamente importante. Desgraciadamente, en el mundo pagano se buscaban líderes religiosos que sean como representantes de Dios, y lo que él diga viene de Dios y hay que hacerlo, porque él es el príncipe de Dios. No, señores. Los rebes no tienen poderes más allá de los demás. El único poder que tiene un rabino, se lo puedo decir de experiencia, el único poder que tiene un rabino es las herramientas, el estudio que él tiene. Ese estudio que él tiene lo califica a él como maestro. El rabinato se llama Reshut Lehorah. Es una certificación para guiar. ¿Qué quiere decir que va a guiar? No va a dictar, va a educar. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que le pregunta a un rabino una pregunta, el rabino le responde no con poderes milagrosos, no porque él tiene algún tipo de nebuá, no porque él tiene algún tipo de profecía. Alguien me pregunta a mí una guianza en la vida y mi respuesta se tiene que basar no en algún sentimiento que yo tengo, pero en el texto de los libros que yo he podido estudiar. Por medio de la colección, de la experiencia de los maestros míos que me han podido transferir su conocimiento. Yo no tengo más poder que ninguna otra persona. Las personas que han leído más libros que yo y conocen más que yo aprendo de ellos. Hombres y mujeres. Buscar creer que el líder tiene algún poder mágico no es judaísmo. Eso no es judaísmo. El judaísmo es tan revolucionario que le presenta al ser humano la posibilidad de que existen personas que estudian y que se desarrollan, que pueden guiarnos por medio de la sabiduría, por medio de la educación. Esos son maestros. Ahora, yo entiendo que desgraciadamente, se les está presentando un judaísmo por la red que es mágico. El poder de tal persona que te dio tal cosita, un trapito que te dio, un agua, un hilito, una de esto, una. Eso no es judaísmo. Eso no es judaísmo. El judaísmo es que los sacerdotes, los Kohanim, no eran representantes de Dios. No tenían poderes mágicos. No tenían poderes de hacer eso. Salían en el día más sagrado del Kodesh HaKodashim, y en cada una de las etapas del servicio de Yom Kippurim salían al patio a donde el pueblo estaba orando y le decía al pueblo el nombre divino de Dios, y le decían, el pueblo se tiraba al piso y se arrodillaba, se postraba en el piso y decía, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, bendito sea el nombre de Dios, y entonces le decía, Titharu, purifíquense, que quiere decir que él no los puede purificar, ellos se tienen que purificar. Eso es parte del honor básico al ser humano. Un momento, déjeme explicar. Si un maestro no tiene respeto básico para sus estudiantes, no puede educarlos.
o no debería de educarlos, porque tiene que entender que cada ser humano tiene el libre albedrío. Y eso es una de las ideas básicas, revolucionarias del judaísmo. Cuando Dios le da la Torá al pueblo judío, le dice al pueblo judío, representante de la humanidad, le dice al pueblo judío que si desea aceptar la Torá, y el pueblo judío le responde, Naaseh v'nishma. ¿Te imaginas que el Dios, comparado a todos los demás, el Dios que todos los demás dioses forzaban y destruían y hacían de todo, y ahora de pronto viene este Dios a pedirle, a preguntarle al pueblo judío, ¿ustedes quieren recibir la Torá o no quieren recibir la Torá? Y el pueblo judío le dice, Naaseh v'nishma, sí, lo vamos a aceptar. Entonces ahora vienen las personas que van a arreglar la Torá y darle la vuelta para que la Torá coja el camino pagano, para ellos tener poder, y entonces te presentan un medio midrash, y te dicen el medio midrash, no, que Dios levantó la montaña y le dijo al pueblo judío, si no aceptas la Torá, este va a ser tu tumba, entonces lo forzó. Pero no te dicen el resto del midrash, y eso es que le dijo también, y si lo aceptan con amor, esta Torá será para ustedes una ketubá, será un documento de matrimonio, y esta montaña será para ustedes una jupá, que es la canopia del matrimonio. En otra palabra, es todo metáfora. Es toda metáfora. ¿Qué es lo que está básicamente la Torá presentándonos cuando nos dice que Dios nos invitó a aceptar su sagrada ley? Que está reconociendo el poder básico humano de tener la libertad de escoger, y que desea que el ser humano pueda escoger, desea que el ser humano sea tan libre, que no viva en una dictadura, en servidumbre, a donde tiene verdaderamente la libertad para escoger la dirección de su vida. Pues entonces, todas estas son ideas básicas que el judaísmo, que son ideas revolucionarias básicas que la Torá le presentó a toda la humanidad, que es parte del legado que todavía se está desarrollando dentro de la historia humana. Y lo que la Torá nos está diciendo es que la historia se va a desarrollar hasta que llegue al punto a donde el ser humano va a vivir en una libertad y en una armonía absoluta en este lindo planeta donde Dios nos puso. Entonces, toda esta idea es enseñarnos a nosotros la humanidad del líder. Voy a explicar. Moisés, si uno mira, puede haber muchísimos ejemplos de todo esto. Moisés, los patriarcas, las matriarcas, las mujeres profetas, tuvimos muchísimas mujeres profetas en la Torá, a donde Dios habla con ellas y ellas guían al pueblo judío. Débora, Miriam, Abigail, Hulda, todas las grandes profetas que existieron. Lo que la Torá nos está diciendo es, reconocen que Dios no solamente habla con los hombres, también habla con las mujeres, que los hombres no son los únicos que pueden guiar, porque ellos no tienen poderes milagrosos. Las mujeres también tienen el don de hablar con Dios, y también tienen el don de educarse, y también tienen el mismo respeto que el resto de la humanidad. Entonces se va desarrollando aquí que aunque la Torá es milagrosamente, revolucionariamente, dice que los líderes y los reyes de Israel eran seres humanos, no eran dioses. Ninguno de los reyes de Israel se le ocurriría, dentro de la cultura judía, decir que él es un dios. Pero en todas las demás culturas que nos rodeaban, los reyes eran dioses y los sacerdotes también. Pero en el judaísmo, el rey no es Dios, el gobernante no es Dios, ni tampoco el sacerdote, ni tampoco el rabino. Ninguno de ellos son la encarnación de la representación divina. Me incluye a mí. Todos nosotros somos seres humanos con logros y con fallos. Y les voy a decir un secreto. Las personas que verdaderamente entran a la disciplina mía es porque sabemos que tenemos muchísimos fallos. Y si seguimos en esto es porque sabemos que esto nos está constantemente retando a confrontar nuestros fallos. Entonces,
vivir la vida entera en miedo y asombro de que tal vez alguien se entere que yo soy imperfecto, pues déjeme decirle, le voy a avisar, todos nosotros somos imperfectos y el judaísmo entero no se presenta en toda la Torá un hombre perfecto. Ningún rey, ni el profeta de todos los profetas, el sumo profeta del judaísmo, que es Moshe Rabbeinu, es imperfecto. Es imperfecto. Entonces, esa idea revolucionaria que se está presentando a la humanidad es que aunque sean imperfectos, aunque seamos todos imperfectos, nos podemos acercar a Dios. Dios escoge personas que son imperfectas para tener profecía con ellos, para crear al pueblo judío. Abraham no era perfecto, Abraham mintió. Y su mentira está ahí directamente en la Torah. Entonces, la Torah no os esconde la humanidad de esas personas, y esa idea de constantemente crear poderes milagrosos de los líderes religiosos, que si están vivos o si están muertos, es absolutamente absurdo. Es absurdo. Eso no es el mensaje básico de la Torah. Quiere decir, no solamente, yo sé que hay muchas personas que me escuchan y sé que se creen que yo estoy hablando de la religión y cogen todos mis comentarios y lo ponen en la cajita o en el departamento, en la vida de ellos, en el departamento de la religión, y crean otra vida. Entonces tienes el departamento de religión que está en la sinagoga, en la iglesia, o por este show, y por esta clase, y entonces en la vida regular. Entonces, no entienden lo que estoy hablando. Los líderes religiosos y los líderes laicos de gobierno, líderes, autoridades como profesores, toda la gente que van guiando la sociedad son humanos y no son representantes de Dios, sino son representantes de los seres humanos. Que quiere decir que una dictadura como la que existe en el presente en Venezuela y en Cuba, el derecho del ser humano es quitarlos si es necesario de forma violenta, y tomar el derecho del ser humano de desarrollarse a su máximo. ¿Por qué? Porque la autoridad no es necesariamente, porque ellos tengan autoridad, no es necesariamente autorizada. Porque el rabino diga algo no quiere decir que esa es la palabra de Dios. Porque el rabino diga algo, eso quiere decir que es lo que él culminó después de sus estudios. Y hay rabinos que tienen intenciones nefastas de simplemente dominar y controlar y ganarse la vida de esa manera. Entonces, el derecho básico del ser humano es analizar lo que yo estoy diciendo y ver si lo que yo les digo tiene mérito. Si lo que les estoy diciendo no tiene mérito, no les sirve para nada, pues no escuchen nada de lo que les estoy diciendo. Cada vez que yo preparo un shiur, mi análisis es, ¿esto le va a servir o no le va a servir? Y si mi argumento tiene mérito, pues mérito tiene. Y si no tiene mérito, pues rechácenlo. Porque yo no soy un profeta, yo no soy el representante de Dios. Ninguno de estos líderes son la encarnación de Dios o la representación de Dios. Nosotros somos seres humanos. Los reyes de Israel eran seres humanos. Nunca eran demidioses. Nunca eran mitad Dios, mitad humano. Nunca tenían esos poderes. Nunca tenían el poder de estar absolutamente correcto. Y ningún rabino puede estar absolutamente correcto, menos yo. Bueno, es una bromita. Bueno, tiene que entender que la forma de pensar tiene que cambiar. Y andar buscando constantemente ese rebbe que te va a identificar como judío si te mira a los ojos.
o ese Rebbe que te va a hacer el Kofer Nefesh, que es absolutamente prohibido, la idea de que él va a representante en el cielo, o que él tiene el poder de bendecirte, o que él tiene el poder de sanarte, es lo mismo que ustedes estaban haciendo cuando buscaban el pastor que los tumba con la mano en el nombre del Señor. Ellos no tienen ese poder. Son simplemente, nosotros todos somos simplemente maestros, representantes del pueblo, representantes del pueblo. Lo que yo les digo tiene que tener una base de fuentes. No puede simplemente ser algo que yo saqué de la oreja izquierda. Tiene que ser algo que tiene una fuente, porque los rabinos no somos nada más que maestros. Ahora, en mi humilde opinión, lo más grande en el mundo que uno puede ser es ser un maestro, porque el maestro reconoce el honor debido a sus estudiantes y se dedica la vida entera a él crecer para también ayudar a los demás a crecer, y la forma de crecer es aprender, desarrollarse, conocer en una forma completa al mundo y poder adelantar la causa de la humanidad. Pues eso es la idea básica, alguna de las ideas básicas del judaísmo. El líder religioso no es el shliach, el mensajero de Dios. Se llama el shliach tzibur. Es el mensajero de la comunidad, de la congregación. El maestro mío, padecante Rav Chaim Banzer, me contó, bueno, lo voy a decir rápidamente, un momento. Me contó esta historia que quiero compartirles. Pero fue en el momento, durante uno de los exámenes para ser rabino, para ser ordenado como rabino, para tener semejante. Y me hicieron una serie de preguntas. Y de pronto, habían como 4 o 5 rabinos ahí, haciendo preguntas. Y de pronto, uno dice, bueno, él va a trabajar como rabino. Entonces me preguntan, ¿sí? Entonces le digo, bueno, nosotros te íbamos a ordenar, pero ahora que sabemos que ibas a trabajar como rabino, tenemos que seguir haciendo preguntas. Me gané la rifa al mono. Ok, sigue ahí. Y me cuenta Rav Chaim Banzer, en el medio del examen, un examen oral, 3 rabinos, 4 rabinos haciendo preguntas, y uno tiene que defender sus opiniones y dar las fuentes de por qué uno opina de esa manera. Entonces me dice que cuando él se presentó para ser rabino, para pasar la semija, que Rav Soloveitchik le preguntó, porque él viene, el maestro mío, viene de una línea larga de rabinos, toda la familia de rabinos, y el hijo también es rabino, Moshe Banzer, muy buen amigo mío, una familia muy, muy humilde, muy buena familia. Entonces, le preguntó Rav Soloveitchik, gran Rav Soloveitchik, imagínate Rav Soloveitchik, le pregunta, ¿y por qué tú quieres ser rabino? ¿Es porque tu familia son rabinos? Rav Soloveitchik también viene de una línea larga de rabinos. Todas las generaciones eran rabinos. Entonces, ¿lo haces porque tú quieres tener semiján, porque quieres ser como el resto de la familia? Le dice, no. Le dice, ¿por qué entonces quieres ser rabino? Le dice, porque yo quiero servir, le dice el maestro mío que en paz descanse, Rav Chaim Banzer. Le dice a Rav Soloveitchik, porque yo quiero servir al pueblo judío. Rav Soloveitchik lo mira y le dice, tú acabas de responder que tú quieres ser rabino porque tú quieres ser sirviente del pueblo judío. Y Chaim Banzer, muy nervioso, le dice, sí, así es como yo me siento. Le dice, ¿y por qué tú no dijiste que quieres ser sirviente de Dios? Entonces Chaim Banzer le dice, bueno, porque yo puedo ser sirviente de Dios en la sala de mi casa, pero para ser rabino, ejercer como rabino, no es un servicio a Dios, es un servicio al pueblo judío. Dice que Rav Soloveitchik se paró de la silla donde estaba sentado, le dio un beso y le dijo que esa es la única razón
que uno debería ser rabino. No porque uno quiere ser sirviente de Dios, pero porque uno quiere ser sirviente del pueblo judío. Revolucionaria idea. Los líderes no son representantes de Dios. No, su servicio no es solamente o únicamente, o su enfoque es de servicio a Dios. Su enfoque es servicio al pueblo, servicio a la nación, servicio al desarrollo de cada individuo que lo escucha. Eso es un maestro. Esa es la diferencia. Cuando tienes a una persona que quiere venderte la idea de que ahí hay poderes místicos, mágicos, eso, señores, no es judaísmo. La idea revolucionaria, verdaderamente revolucionaria que se presenta en la Torá, es que el rey no es Dios. Tampoco el profeta. Tampoco el sacerdote. Cada uno de ellos son seres humanos y su función es ser un shliach tzibur, un mensajero de la congregación que va a desarrollar a esa congregación. Eso quiere decir que la persona que me escucha a mí tiene el derecho reconocido de aceptar o rechazar lo que le estoy diciendo. Y por esa razón, si yo acepto eso, yo tengo que preparar mis mensajes para ver si eso que yo estoy compartiendo tiene mérito o no tiene mérito. Y si no tiene mérito, no lo puedo compartir. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que puedan entender. Porque yo creo que algunos de los temas que hemos hablado hoy son extremadamente importantes para entender verdaderamente el mensaje revolucionario que la Torá nos va presentando. Les doy las gracias. Muchas gracias a todos por escucharme. Yo sé que hay muchísimas preguntas que se han presentado mientras yo estaba dando esta charla. Yo voy a entrar luego y voy a tratar de responder algunas de las preguntas que se van presentando. He tenido una serie. Estoy viendo que uno de nuestros amigos se enojó de que yo no respondí lo más rápido. Voy a explicar. Esta semana tuve muchas actividades, muchas dificultades y no tuve tiempo para responder a todas las preguntas. Por favor, paciencia con el rabino, paciencia con el rabino. Yo respondo enseguida que yo pueda, yo trato de responder. Gracias a todos por escucharme, por darme la oportunidad para compartir algunas de estas ideas que son de gran importancia a la formación del judaísmo, a la formación de la humanidad. Es parte del legado humano sumamente importante para entender lo que es ser un ser humano. Hay que aprender cómo ser un ser humano para desarrollarnos a lo máximo y entender el honor debido a los demás. Pues gracias a todos en el nombre del Centro de Estudios Judíos, todas las ramas, todos nuestros amigos. Entró el Morea Abishai Lamus de Bucaramanga, Colombia, con sus grandes esfuerzos de crear allí una bella comunidad. Los saludos a todos y los abrazo. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia del centro. Muchas personas de México, muchos buenos amigos de todas partes de Latinoamérica, hasta personas de Brasil que me saludan en portugués. Pues con mucho honor esta obra para ayudar a desarrollar el entendimiento básico de la Torá, el entendimiento profundo de lo que verdaderamente es ser un Ben Torá, una persona que piensa en una forma judía. Y le pido al Santo bendito sea que estas palabras sean de agrado para ustedes y que los levante, les dé ánimo para seguir en el camino del retorno. Yafa, gracias por el saludo. A Miriam también, y Sam, Alex, gracias por los comentarios, y todos, Vilma, gracias por todos los lindos saludos, y les deseamos una buena semana. Les recuerdo, por favor, toda esta obra nosotros no tenemos apoyo de organizaciones judías. La organización
está necesitada de dinero. Estoy pasando por dificultades económicas haciendo esta labor y necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo. Por favor, apóyenos, mande apoyo económico para el Centro de Estudios Judíos Torah Temet. En esta página hay un botón azul que es para donar por medio de PayPal, y es sumamente importante poder hacer eso para mantener este enfoque que a mí me parece que es único, desgraciadamente. Es único por toda la red hispanoparlante del judaísmo. Y yo creo que es parte del retorno importante para los anunciantes. Pues, en el nombre del centro, les doy las gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Deseamos una buena semana. Shalom Ubrajá, que tengan mucha paz y que tengan mucha bendición y que sea momentos agradables en esta semana. Gracias de nuevo por escucharnos. Shalom, Shalom Ubrajá.